Buenas tardes. Pues, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de Teledu por darnos la oportunidad de presentar esta experiencia acá y a todos ustedes por su asistencia. Esperamos que lo que les vamos a contar les sea de utilidad de alguna manera. Bueno, para empezar, entonces, mi nombre es Diego Ernesto Leal Fonseca, para que estemos completamente seguros, ese soy yo. Soy investigador del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Informática en Educación, LIDE, de la Universidad de los Andes, un laboratorio que ya lleva más de 20 años trabajando. El año pasado cumplimos nuestros primeros 20 años. Y también trabajo en el Ministerio de Educación Nacional. En el Ministerio de Educación soy gerente del proyecto de uso de nuevas tecnologías en educación superior. Estoy aquí para hablarles acerca del proyecto de ambientes virtuales de aprendizaje, que espero no echarle nos ha atravesado. Y ese es el logo del proyecto. Entonces, el proyecto que venimos desarrollando dentro de la Universidad de los Andes es liderado por la Vicerrectoría Académica de la universidad y es desarrollado por el Laboratorio LIDE, en el cual, como les decía, soy investigador. Entonces, esta presentación va a tener tres como grandes actos. El primero es, voy a hablarles del contexto dentro del cual está enmarcado este proyecto. El segundo, les voy a contar respecto a la metodología que venimos utilizando para la implementación. Y el tercero, voy a hablar acerca de los resultados y perspectivas que nos hemos encontrado hasta el momento. Para empezar entonces con el contexto, como ustedes saben, la Universidad de los Andes es una universidad presencial que tiene una tradición y credibilidad muy grande en el país y que en este momento está atravesando por un momento coyuntural por tres razones. La primera de ellas, el plan de desarrollo institucional. Resulta que cada 5 años la universidad genera un plan de desarrollo institucional. En el año anterior se realizó la formulación del plan pues para los próximos 5 años, y en ese plan se incluyó de manera específica la importancia de potenciar las metodologías docentes como forma de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Eso no estaba en el plan de desarrollo institucional. El plan de desarrollo institucional también incluye de manera explícita que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, son una oportunidad para mejorar esos procesos de aprendizaje. Entonces hay una decisión institucional de fondo para trabajar con este tipo de tecnologías. El segundo aspecto coyuntural es la reforma curricular. Como de pronto algunos de ustedes saben, la universidad viene desde hace algunos semestres reduciendo el tamaño de esos programas de 5 años a 4 años solamente. Eso tiene explicaciones importantes desde el punto de vista de cómo están organizados los programas. En términos prácticos estamos hablando de programas más cortos, ya no son de 5 años sino de 4 años. De los 28 programas académicos de la universidad, 26 ya están en ese esquema. Solamente arquitectura y medicina están en el proceso de avanzar hacia allá, pero pues es complicada la naturaleza de las disciplinas. Y pues lo que eso implica es que ahora hay que concentrarse en los conceptos básicos. Ya no es factible el apuntarle absolutamente a todo lo que hay que aprender en una carrera, sino hay que aterrizar en los conceptos básicos. Conceptos básicos como fundamento, ¿para qué? Para propender un desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes, ¿sí? Que le permitan a cada estudiante desempeñarse en cualquier entorno laboral que se pueda encontrar. Y detrás de eso está lo que ya algunos conferencistas han comentado acá, la necesidad de aprender a aprender. Que el estudiante aprenda a aprender. Eso implica una presencialidad reducida, el número de créditos se reduce un poco, pero lo que ocurre no es que la intensidad horaria de la materia disminuya, sino que vamos a tener menos tiempo de clase presencial pues, de interacción con el profesor. Esa presencialidad reducida implica nuevas estrategias de aprendizaje. Tenemos que pensar en nuevas formas de potenciar el aprendizaje de los estudiantes, que equilibren de alguna manera lo individual y lo colaborativo, ¿sí? Y que redunden a la larga en un uso más eficiente del tiempo de estudio. De eso se trata finalmente, que el estudiante pueda hacer un uso más eficiente del tiempo que tiene disponible para estar en sus procesos de aprendizaje. El tercer factor importante de contexto es una amplia cultura institucional del uso del TIC. Desde que llegó Internet en 94, pues, se ha venido generando todos esos 12 años ya una cultura muy fuerte entre la universidad del uso de las TIC. No solo los docentes, sino los estudiantes y también el personal administrativo están muy montados en la onda de utilizar el correo electrónico, de utilizar páginas web, de usar las TIC como un medio de comunicación permanente. Entonces, no es coyuntural en realidad, pero es una oportunidad grande que tiene la institución. Les hablé entonces de tres aspectos coyunturales en este momento. Uno, el plan de desarrollo institucional. Dos, la reforma curricular. Y tres, la cultura de uso de TIC que tenemos. Detrás de todo eso, ¿qué hay? Ver a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación, como una oportunidad. Y hay algo muy importante desde el punto de vista institucional, y es que estamos hablando aquí de blended learning, de aprendizaje híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una decisión política de la universidad. A la Universidad de los Andes no le interesa virtualizar sus programas académicos de pregrado. Le interesa explorar la virtualidad en la especialización, en la maestría, hasta cierto nivel, pero el pregrado interesa que siga siendo presencial, por la riqueza que hay en la interacción en el campus.
Así que, ¿cómo se usa la tecnología? Como un apoyo para esos escenarios de aprendizaje presencial. Esa es la decisión política de la universidad. Con eso entonces, cierro la parte de contexto y paso a nuestro segundo acto, que es la metodología que usamos. Para ilustrar esa metodología voy a referirme a un curso que se llama Pensar, Leer y Escribir en Español. Es un curso del Departamento de Literatura de la Universidad de Los Andes. Y lo toman estudiantes que tuvieron en el área de español del examen de estado de listas un puntaje inferior al percentil 60. ¿Sí? Eso hace pues que la población sea, sobre todo de primeros semestres, y que sea mucha gente la que toma estos cursos. Estamos hablando de casi 1.200 estudiantes en un semestre. ¿Qué quisimos hacer en ese curso? Expandir el ambiente de aprendizaje. ¿De qué se trata eso? Tenemos por un lado un aula de clase presencial y queremos expandirla, como les decía, con actividades que se hacen en un ambiente virtual de aprendizaje y también con actividades que los estudiantes realizan en su tiempo autónomo. El asunto es que al pensar en esa expansión, pues es necesario buscar una articulación entre esos tres escenarios, ¿sí? Porque en muchos casos se corre el riesgo de que el ambiente virtual de aprendizaje se vuelva un camino paralelo al trabajo presencial. Y el estudiante termina sin saber a qué prestarle atención. Y de hecho abandona muchas veces lo virtual porque eso a veces como que no le interesa, dejémoslo de lado. Esa articulación nosotros la hacemos mediante algo que hemos llamado secuencias de aprendizaje. El trabajo que hemos hecho hasta ahora ya hemos identificado algunas secuencias tipo. En el artículo van a encontrar más información respecto a eso, respecto a secuencias típicas de aprendizaje que hemos identificado para distintas necesidades de aprendizaje. No me voy a detener mucho allí. Y pues este es el ejemplo para el curso de Pensar, Leer y Escribir en Español. Aquí la secuencia, el estudiante inicia con un autodiagnóstico apoyado con una herramienta computacional. Un diagnóstico respecto a sus habilidades básicas en términos de comprensión de textos, de ortografía, de gramática. Es un curso bastante básico, vale la pena aclarar eso. No estamos hablando del desarrollo, una comprensión muy sofisticada de textos escritos, sino simplemente una nivelación en esas habilidades básicas que son necesarias para ortografía, gramática y argumentación. Ese autodiagnóstico, pues, el siguiente paso luego de él es un proceso en donde un sistema informático le ayuda al estudiante a reconocer los errores típicos que está cometiendo. Y le ofrece también espacios de ejercitación y práctica que le permiten de alguna manera empezar a atender esos errores que identificó. Pero eso es lo que ocurre en lo virtual y se complementa con el curso, con las sesiones presenciales, en donde lo primero que ocurre es un trabajo de conceptualización. No se trata de la ejercitación entendida como haga ejercicio, haga ejercicio, haga ejercicio, haga ejercicio, sin sentido, sino en la clase presencial es donde se le da raíz, se aterriza lo que el estudiante está haciendo en su ejercitación para que sean evidentes cuáles son los problemas conceptuales que tiene y no se está equivocando en su aproximación al idioma español. Pues este ejemplo que les estoy mostrando es uno de los 97 ambientes virtuales de aprendizaje que hemos desarrollado en la universidad. Entonces, tiene sus particularidades, hemos hecho otras cosas, ya les contaré. En esa clase presencial, luego de la conceptualización, los estudiantes pasan a hacer prácticas de escritura. ¿Eso qué significa? El estudiante se siente, escribe, lee su texto en voz alta, lo discute con sus compañeros, lo discute con el profesor y eventualmente pasa a una instancia de autoevaluación. Es una autoevaluación que se hace en el aula de clases y es distinta al autodiagnóstico, porque es más corrección sobre los textos que se están escribiendo. Obviamente al final hay una instancia de heteroevaluación, donde el profesor tiene algo que decir respecto al trabajo que está desarrollando el estudiante. Lo importante es que eso es cíclico y que de la heteroevaluación que hace el profesor no podría pasar el autodiagnóstico nuevamente o saltar a la ejercitación directamente. Si uno quisiera, noten que uno podría haber esto dividido en dos partes. Lo que pasa en la clase presencial, eso es lo que pasa en muchas de nuestras clases, bolitas más, bolitas menos. Hay procesos de conceptualización, hay procesos de práctica de algún tipo, hay autoevaluación, no en todos los casos, y normalmente hay una heteroevaluación, donde el profesor dice que estuvo bien, que estuvo mal. Y eso se vuelve cíclico. Uno podría ver también lo virtual como un ciclo independiente. Tenemos el autodiagnóstico, el reconocimiento de errores y la ejercitación. Eso es un ciclo en sí mismo. Pero lo que a nosotros nos interesa es mostrar el asunto integrado, mostrar que es importante y que agrega valor el articular lo presencial con lo virtual. Es indispensable hacer eso para nosotros. Entonces, esta secuencia de aprendizaje se aterriza en algunos espacios que el estudiante se encuentra con el entrenamiento virtual. En este caso, pues aquí están para este curso, son diagnósticos, evaluaciones, ejercicios y reportes. Los tres primeros, diagnósticos, evaluaciones y ejercicios, están organizados en tres módulos que son los módulos del curso: ortografía, gramática y argumentación. ¿Y qué se encuentra el estudiante cuando entra a cada uno de esos módulos? Se encuentra ejercicios de este estilo, pues están las pruebas típicas de comprensión de un texto y ejercicios de selección múltiple sobre esos textos, pero hay otro tipo de cosas como esta.
Aquí el reto es colocar la puntuación correcta a un párrafo de un cuento de Julio Cortázar. Entonces el estudiante lo que hace es colocar la puntuación y una vez está listo, el sistema lo retroalimenta y le indica en dónde iban los signos de puntuación, cómo, qué estaba bien, qué estaba mal. En la parte de abajo azul muy pequeño, ni siquiera yo lo alcanzo a leer, está el texto correcto, el estudiante lo puede ver en su pantalla. Y algo importante es que el sistema le indica al estudiante la calificación que obtuvo frente a los parámetros que el profesor definió. Entonces, mire, su nivel porcentual fue tanto, tuvo tantas respuestas buenas, tantas malas, y eso lo empezar rápidamente si fue sobresaliente, suficiente o insuficiente. Eso ya es un primer indicador de qué está bien y qué está mal para el estudiante. Hay otros ejercicios como este es escuche un archivo de audio en formato MP3, una especie de dictado, y complete las palabras en ciertos lugares del texto. Cuando el estudiante completa esto, pues aparece de nuevo la retroalimentación con las palabras que deben ser, lo correcto, y la calificación global que obtuvo para el ejercicio. La otra parte gruesa del asunto es los reportes. ¿Qué son los reportes? Aquí hay un ejemplo de esto, son reportes, este es un reporte grupal. Lo que el sistema le presenta al estudiante es, para todos los estudiantes del curso, cuántos contestaron ya la prueba, cada ejercicio, cuál fue el puntaje máximo, el puntaje mínimo y el puntaje promedio, y eso le permite de alguna manera al estudiante tener una noción de dónde está con respecto al grupo. Eso pues lo hemos visto que contribuye a bajar un poquito la tensión que uno tiene a veces como estudiante de voy mal, voy bien o voy mal. ¿Qué tan bien o qué tan mal voy? A veces simplemente la actualización del profesor no basta para saber dónde estoy en realidad con respecto a mis compañeros. Esa es una herramienta simplemente para potenciar eso. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo importante? Eso es simplemente un ejemplo, como les decía, de los 97 ABAs que hemos realizado. Nosotros trabajamos con una metodología de acompañamiento que hemos diseñado desde que empezamos el proyecto en 2003 y que dura 2 semestres, básicamente. Un primer semestre de diseño y un segundo semestre de prueba. Estas son las etapas que se viven en el primer semestre de diseño. Entonces, trabajamos en planeación, análisis educativo, diseño educativo instruccional, diseño computacional y gráfico y desarrollo y montaje. ¿Qué hacemos en cada una de esas etapas? En planeación, aquí volvimos al mismo. En planeación, pues hay una asignación del equipo de trabajo. Determinamos con base en las fortalezas que tiene nuestro equipo de trabajo en el laboratorio LIDIE quién puede estar trabajando en un proyecto determinado. Se hace una estimación inicial del presupuesto para las fases iniciales de análisis y diseño y se establece un contacto con los profesores. Pues, finalmente son ellos nuestros clientes y si no trabajamos con ellos tenemos problemas. Entonces, luego de esa, simplemente sentar las bases de lo que será el proyecto, empezamos a trabajar en cosas interesantes, que es la fase de análisis educativo. ¿Qué hacemos allí? Se trata de hacer un reconocimiento y comprensión del curso. En términos concretos, nos sentamos con el profesor en un acompañamiento muy cercano y tratamos de entender cuáles son las prácticas pedagógicas que el profesor tiene para el curso, cómo son las dinámicas de clase, cómo interactúa con los estudiantes, cómo hace evaluación, qué tipo de recursos utiliza, cuáles son los aprendizajes y la información que interesa que los estudiantes apropien desde la disciplina. Toda esa información que recopilamos nos sirve para reconocer y comprender el curso y nos lleva a identificar una necesidad educativa. Nosotros trabajamos en todo el proyecto alrededor de necesidades educativas. Una necesidad educativa aquí se entiende como algo que no se está logrando en términos de los objetivos de aprendizaje del curso o que es susceptible de ser mejorado en el ambiente del curso. Entonces, para el caso particular de pensar, leer y escribir en español, en la información de contexto que encontramos, como ya les dije, es un curso del Departamento de Literatura de la Universidad de los Andes, que presenta a los estudiantes que tuvieron un percentil de 60 en la prueba de ILISPE en el área de español, y tiene 12 secciones. Cada sección tiene un profesor titular, y como les dije, son 1200 estudiantes. Entonces, hagan cuenta más o menos del volumen que hay por cada curso. El curso está organizado alrededor de 3 módulos que ustedes ya conocieron: ortografía, gramática y argumentación. Y las necesidades y la problemática que encontramos allí tiene que ver con lo siguiente: hay una carencia de información muy grande en los profesores respecto a dónde está el estudiante y cuáles son sus dificultades particulares, más allá del indicador de sacó tanto en el examen de estado, el profesor no sabe en dónde están sus estudiantes. Eso es un problema de información. Otro es revisión de escritos. Ustedes ya vieron que son 1200. Al semestre el profesor tenía que revisar 15 ensayos por cada estudiante. Eso es una carga de trabajo impresionante, que resulta bastante desgastante además. Y pues también hay un factor de pérdida de tiempo en la clase presencial. No sé si ustedes cuando estaban en el colegio, ustedes les hicieron dictados alguna vez. Levanten la mano que les hacían dictados. Casi a todos, algunos ayudaron, parece.
¿Quiénes recuerdan cómo eran esos dictados? Levanten sus manos. Casi no recuerdan, tenemos problemas de memoria ahí. ¿Qué pasaba con esos dictados? Si yo era un estudiante que o no entendía bien o estaba muy alejado del profesor, cuando el profesor estaba haciendo un dictado, yo tenía tres opciones. Una, no escribir nada porque no escuché. Dos, escribir lo que más o menos entendí. O tres, superar el pánico a que mis compañeros me juzguen. Levantar la mano y decir, profesora, ¿me repite? ¿Me repite? ¿Cómo digo? No entendí. Y eso es pesado, sobre todo en una clase, en una universidad, cuando tenemos pues, una presión social mucho más fuerte, dadas las características de la población. Entonces, eso se convierte en una pérdida de tiempo. El que estemos trabajando en un ambiente tan masificado, que no sea personalizado, hace que la clase empiece a andar al ritmo del estudiante que necesita ir más despacio. Y eso no está bien ni está mal, simplemente ocurre, nos pasa a todos. Entonces, ahí se ve una oportunidad clara de empezar a trabajar en personalización de los ambientes de aprendizaje. La necesidad educativa puntual entonces hablaba de lograr un diagnóstico preciso de los al inicio del curso, al inicio de cada módulo del final del curso, de dónde estaba el estudiante, que el sistema, que el ambiente de aprendizaje ayudara al estudiante a identificar los errores críticos que estaba cometiendo y que le ofreciera escenarios de ejercitación de práctica. Con toda esta información pasamos a la fase de diseño educativo instruccional. ¿Qué hacemos ahí? Nos centramos en cuál es el propósito educativo que va a tener el ambiente de aprendizaje. Recuerden que estamos entonces en un modelo de blended learning. Aquí se trata de complementar lo presencial con lo virtual y eso nos lleva a definir secuencias de aprendizaje como las que ya les comenté. Como les dije, ya hay una identificación de los como algunas secuencias tipo que se pueden identificar en el trabajo que hemos realizado y se definen también espacios y actividades que los estudiantes deben realizar en esos espacios. Detrás de todo eso está un ejercicio permanente de buscar oportunidades con TIC, de identificar cuáles son las oportunidades y las cosas que pueden hacer las TIC para suplir las necesidades de aprendizaje. Esto no se trata simplemente de sistemas de información. Nosotros trabajamos también con sistemas LMS como Secua, hemos desarrollado, hemos adaptado simuladores, laboratorios virtuales, hemos trabajado obviamente con chats, foros, herramientas de comunicación sincrónica, asincrónica, herramientas de trabajo colaborativo, wiki, una amplia variedad de cosas. Así que esto, como les decía, es solo un ejemplo y no es el panorama general. Hay unos principios que orientan la manera como nosotros enfocamos el diseño de esos ambientes de aprendizaje. De entrada, lo que nos interesa es que el aprendizaje sea significativo, que tenga sentido para el estudiante, que sea activo, que el estudiante sea un protagonista de su proceso de aprendizaje, que sea colaborativo para poder explotar todas las posibilidades que hay en la interacción con otros, que a la vez sea muy autónomo, que el estudiante asuma responsabilidad frente a su proceso. Y también nos enfocamos en las didácticas disciplinares. Reconocemos que hay una diversidad muy grande en la manera como se enseñan distintas disciplinas. Y eso significa que no todo se puede meter dentro de una bolsa de tal o cual teoría de aprendizaje. Eso hace que seamos un poquito eclécticos y eso es más visto en esos escenarios. Pero lo que hemos encontrado es que eso nos permite acercarnos de manera más efectiva a los profesores, que son finalmente quienes van a estar haciendo uso de todas estas soluciones. En términos de la evaluación, pues sí tratamos de mantener muy presente la importancia de la retroalimentación y el seguimiento permanente, bien sea que estén a cargo del profesor o que estén a cargo del estudiante. Ahí estamos hablando de algo mucho más autónomo, pero es importante que haya una retroalimentación y un seguimiento permanente y que se entienda la evaluación no como un proceso sumativo, sino como un proceso formativo. De fondo, lo que nos interesa es agregar valor, lograr agregar valor con el uso de la tecnología de información y comunicación. En el caso de pensar, leer y escribir en español, pues ustedes ya conocieron la secuencia. Estos son los espacios que el estudiante se encuentra en su ambiente virtual. Estos son algunas de las actividades que el estudiante realiza. Estos reportes le sirven al estudiante como marco de su seguimiento y su retroalimentación. Y con toda esa información de diseño pasamos a una fase que nosotros llamamos diseño computacional y gráfico. ¿Qué hacemos ahí? Pues identificamos, usando metodologías de la ingeniería de software, los requerimientos funcionales de los sistemas que vamos a construir o que se ven necesarios. Con eso nos vamos a hacer un proceso de exploración tecnológica para identificar qué cosas ya existen en la web, qué cosas podemos adaptar, qué cosas podemos adoptar o qué cosas tenemos que crear. También se trabaja en el desarrollo de la identidad visual del curso y de todas las secuencias de interacción que tiene el ambiente de aprendizaje. Aquí es donde se decide no solo respecto a la paleta de colores y a cómo se ven los iconos, sino a cuál va a ser el estilo y la noción que va a tratar de transmitir el cabezote del curso. Como les decía, cuáles son las secuencias de interacción que se van a vivir, tratando obviamente de cumplir con principios de usabilidad.
Y con todo eso pasamos finalmente a desarrollo y montaje. Este sí es un proceso bastante general para todos los ambientes virtuales de aprendizaje que hacemos, no es particular para pensar, leer y escribir en español. Lo que hacemos aquí es, a partir de los requerimientos funcionales y de los contenidos de la los contenidos que nos entrega el profesor y que describen lo que el estudiante va a tener que hacer, empezamos el desarrollo de las aplicaciones. Ahí obviamente trabajamos con casos de uso, construcciones de modelos de datos, diseño de las bases de datos necesarias, hacemos desarrollo en algunos casos, bien sea en PHP, Java, lo que sea necesario, usando herramientas como Eclipse, Dreamweaver, lo que sea necesario utilizar. Y también construimos manuales para el estudiante, para el profesor y para el administrador de los sistemas de información que construimos. Con todo eso, termina la fase inicial de diseño. Y entonces nos falta la parte de entrega del ambiente, publicación, entrega, ejecución y una fase posterior de soporte y mejoramiento. ¿Qué pasa en publicación y entrega? Nosotros trabajamos con los profesores, no capacitándolos en el uso de herramientas, sino ayudándolos a apropiar un ambiente de aprendizaje que ellos mismos construyeron a diseñar. No se trata de capacitación, ven te cuento cómo es que funciona el sistema de aprendes. No, se trata de apropien esto que corresponde a su estrategia metodológica, la cual usted diseñó anteriormente. Trabajamos de cerca con los profesores entonces y también hacemos lanzamientos con los estudiantes. Esos lanzamientos son también como sesiones pequeñas de capacitación, en algunos casos presentaciones en salones de clase, en otros casos talleres prácticos en sala, que le permiten al estudiante otra vez empezar a apropiarse de lo que significa el método virtual de aprendizaje. Obviamente, a medida que avanza el semestre, pues el profesor empieza a dar muchos más lineamientos que le ayudan al estudiante a afianzarse mucho más en el uso del sistema. Esto es simplemente una sesión de orientación. Con eso se entra al semestre de ejecución. ¿Qué hacemos en el semestre de ejecución? Acompañamos al profesor muy de cerca para ver qué cosas están funcionando en el aprendizaje, qué cosas no, qué cosas hay que ajustar inmediatamente, qué problemas técnicos pueden ocurrir. Y eso nos permite identificar oportunidades de mejora, bien sea de corrección de errores o de adicionar cosas nuevas sobre lo ya existente para lograr un proceso de mejoramiento continuo. Esa fase es la que viene después, soporte y mejoramiento continuo. Y básicamente se trata de eso, de buscar cómo establecer nuevas formas y mejorar lo que es la interacción de los estudiantes con su ambiente de aprendizaje. ¿Cómo hacemos todo esto? Hay un acompañamiento interdisciplinario muy fuerte. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha mostrado, después de todos estos años, que es prácticamente imposible para un docente atender todo lo que significa desarrollar un ambiente de aprendizaje. No basta con tener un conjunto de criterios definidos y que de alguna manera podamos transmitirle al profesor eso. Hemos invertido, no solo Colombia, sino todo el planeta, cantidades alarmantes de dinero en capacitar a los docentes en uso de herramientas. Eso tiene algún efecto, pero no estamos atacando los problemas de la noción de la enseñanza, que es lo que está de fondo. Hay un trabajo en equipo deliberado. Nosotros no trabajamos directamente con los estudiantes, sino con el profesor. Ahí pues participan algunos roles como pedagogo, evaluador e interlocutor. Interlocutores cumplen algunas funciones de diseño institucional. Nosotros lo llamamos interlocutor, porque de alguna manera está haciendo interlocución entre la pedagogía y la tecnología, como el encargado de establecer puentes entre esas dos áreas. Aparecen también ingenieros y diseñadores gráficos. Y pues ese es todo el proceso y me voy a concentrar en lo que me faltaba, que es el proceso de evaluación. ¿Qué hace la evaluación? Todos los ambientes virtuales de aprendizaje que diseñamos son evaluados. ¿Por qué? Porque nos interesa evidenciar cuál es el impacto de los ambientes de aprendizaje que se crean, desde los resultados que se obtienen y desde los procesos y condiciones que favorecen que esos resultados se logren. Estamos hablando entonces de evidenciar cuál es el aporte de los ambientes virtuales de aprendizaje, y eso se hace en dos momentos. Una línea de base que se construye antes de la intervención en el curso, en donde capturamos información histórica del curso, percepciones del profesor, encuestas previas de los estudiantes, y una línea de salida que construimos cuando termina el primer semestre de ejecución. Esa línea de salida se construye con entrevistas para profesores, entrevistas para estudiantes, recopilamos los datos que nos dan los sistemas de información en los que está soportado todo el proceso y establecemos entonces comparación entre un antes y un después. Y eso de alguna manera nos permite ver, obviamente considerando que hay muchas otras variables involucradas, cuál fue el aporte del ambiente virtual de aprendizaje. Para el caso de pensar, leer y escribir, pues el resultado fue razonablemente bueno. No se cumplió del todo porque hubo muchos problemas técnicos en la primera ejecución que se hizo, más información respecto a sin embargo, en general, la percepción tanto de los profesores como de los estudiantes fue muy buena, y pues los invito a mirar el artículo un poco más respecto a lo que fue esa evaluación. Pero eso no es todo. Con esto cierro la parte de metodología y entro en el último acto de la presentación, que es la parte de resultados y perspectivas. Hemos hecho entonces 97 ambientes virtuales de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, están más o menos separados por todas las facultades que tiene la universidad.
Desde 2003 estamos trabajando, en 2003 hicimos un piloto con 20 cursos, en 2004 y 2005 entramos en una etapa de expansión donde trabajamos con cursos básicos de todas las disciplinas de la universidad y en este momento estamos en un proceso que decimos llamar apropiación. ¿Qué hicimos en la fase de expansión? Aparte de la metodología de acompañamiento que ya les conté, se trabajó en formación de pequeños grupos en las facultades que fueran capaces de construir los elementos de aprendizaje. De hecho, sensibilización permanente para tratar no solo de mostrarle a toda la comunidad qué se puede hacer con las TIC, sino tratar de conseguir nuevos clientes. Es una manera de sustituir. Se trabaja también en soporte de mejoramiento continuo y hay una línea paralela de investigación en la cual tratamos de resolver las preguntas que nos iban surgiendo a lo largo que desarrollamos el proyecto. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? Son de dos niveles. Por un lado, a nivel micro en el aula de clase que encontramos. Hay un cambio de los contenidos a la didáctica. Los profesores están, después de la intervención, están pensando menos en qué es lo que tengo que enseñar, piensan un poco más en el cómo. Y no piensan en cómo tengo que enseñar, sino cómo hago para que el estudiante pueda apropiar eso, cómo hago para que el estudiante aprenda. Ese es un cambio bastante significativo para nosotros y que ha llevado a concentrarse mucho en el diseño de actividades. Los profesores ahora piensan mucho más en cómo diseño las actividades de aprendizaje a las que voy a exponer al estudiante. No simplemente, toma el libro, aquí está el capítulo, lanza a hacer ejercicio. Eso para nosotros es bastante positivo. Se ha hecho énfasis en la evaluación formativa, la importancia de la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso. Se ha logrado un uso de las TIC de necesidades reales, no porque la sociedad del conocimiento y la información nos impone utilizar las TIC, no, sino si a usted le sirve esto en un curso, si tiene sentido utilizarlo, úselo, que no es una solución que cayó del cielo. Ese es un gran logro también para nosotros. Hay un impacto positivo en el aprendizaje en términos generales. Hay disciplinas en las que los estudiantes, en sus palabras, pues, tienen temas bastante ladrilludos y tan solo la inclusión de laboratorios y simuladores dentro de esos ambientes le ha permitido a los estudiantes acercarse de otra forma a lo que significa la disciplina como tal y entender los fenómenos que están detrás y empezar a ser propositivo respecto a sus hipótesis frente a esos fenómenos. Así que eso es un impacto también positivo para nosotros. Y hay nuevas y mayores interacciones en tres líneas, entre estudiante-estudiante, entre estudiante-profesor y entre estudiante y contenido. Hemos empezado a evidenciar cambios en la manera como se aproximan estas tres interacciones para la construcción de los ambientes de aprendizaje. Hasta alguna medida, en todos los cursos se ha logrado cierto nivel de personalización de la experiencia de aprendizaje. Se ha logrado algo de avance en la autonomía y colaboración. Hay sistemas informáticos de información y cursos en los cuales se le entrega muchísimo control al estudiante respecto a lo que tiene que hacer. Y pues también en muchos casos se trata de fortalecer de manera deliberada el aprendizaje colaborativo. Hay un mejor uso del tiempo. En general, tenemos un curso de apreciación musical en el cual la profesora nos decía que después de que estuvo diseñando el ambiente de aprendizaje, ella hacía en la mitad del semestre lo que antes le tomaba un semestre. Porque toda la etapa de escuchen la pista y presten atención a tal cosa y volvemos a escuchar porque tal estaba dormido, todo eso se trasladaba a un ambiente de aprendizaje virtual y pues hay unos ejemplos pueden ir a su propio ritmo. Entonces está usando mejor el tiempo, se está logrando una reflexión sobre el proceso de aprendizaje que para nosotros es muy valioso. Como les decía, algunos profesores incluso han transformado la manera como hacen su práctica de clase presencial. A nivel macro, cuatro cosas importantes: una coherencia entre los objetivos y los principios institucionales escritos, pues que esos proyectos tengan esa coherencia. Un problema, es importante que haya una infraestructura tecnológica madura, que haya una política institucional que hable de estímulos y reconocimientos para que los profesores empiecen a participar en estas iniciativas. Hay una articulación, y que haya una articulación con el modelo educativo que tenga la institución, facultad, departamento o profesor. Lo más importante, pues también no hemos hablado lo suficiente de la relación costo-beneficio que hay entre este tipo de desarrollos y cómo aportan a las finanzas de la institución de alguna manera. Es un aspecto importante y que es importante mantener una comunicación efectiva y adaptar el lenguaje a cada público con el que estamos conversando. Lo más importante de fondo es que hay una interrelación entre lo macro y lo micro. Lo micro, lo que pasa en el aula, está alimentando las políticas institucionales y viceversa. Y es importante reconocer y alimentar esas dos interacciones. Estamos trabajando en este momento entonces en una protección a nivel macro. Lo estamos haciendo mediante proyectos de facultad, donde trabajamos con las facultades y departamentos para tratar de articular en algo coherente todos los pequeños ambientes virtuales de aprendizaje que hemos desarrollado en todo este tiempo. Estamos trabajando de alguna manera en la reformulación de currículos basados en competencias y está el gran reto de la sostenibilidad. Con eso pues ya les terminé de contar los resultados y perspectivas del proyecto. Les hablé entonces del contexto en el que está enmarcado el proyecto, de la metodología que utilizamos y de los resultados y perspectivas. Aquí hay alguna información de contactos del proyecto, del laboratorio, mi dirección de correo electrónico, mi blog,
esta presentación se grabó, espero en la medida que me dé tiempo convertirla en un video y ponerla en algún video o dejarla publicada en mi blog para que ustedes la tengan a su disposición si la necesitan. Eso es lo que vamos a contarles, que eso va a estar publicado bajo licencia Creative Commons 2.5. Muchas gracias. Se quedaron 5 segundos. A continuación,